¿Qué tal? Bienvenidos, gusto enorme, un placer saludarlos al conversatorio. Una nueva edición por este lugar del país, una jornada extraordinaria con sol que vuelve de a poquito, se va el frío, pero vuelve, me dijeron el fin de semana. La selección está con nosotros, señoras, señores, bienvenidos, muy buenas tardes. Arrancamos por... ¿Cómo le va? Este sector que farmea aura. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Un saludo grande para todos. Lo dejaron solo a don Jorge. Pero es el lugar. ¿Cómo le va? Emblemático. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, aquí está la selección en una ciudad convulsionada con la llegada de uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol argentino. Tiene razón. San Lorenzo. Claro. Muy bien. Es cierto, todo lo que dice es cierto. Va a ir a ver el partido, ¿no? Es cierto lo que dice. ¿Vio? Va a ir a ver el partido, me imagino. Vamos a tratar. Y le contamos ¿Quién a la lo gente. hizo hincha de San Lorenzo usted? Sí, es buenas. ¿Y mi madre, niño? ¿Ah, sí? ¿Su mamá era de San Lorenzo? No, de River. ¿Y usted nació Pero, hincha de...? ¿Y le dijo, sé feliz, hacerte de San Lorenzo? Yo tenía 3 años, creo, y puso en un cuadrito un escudo de San Lorenzo y me gustó. Y El padre Lorenzo Massa. Ahora sí la estampita. El Le padre contamos a la Lorenzo gente que San Lorenzo está en la ciudad de Río Cuarto, juega con Estudiantes. Es lo que acabo de decir. Discúlpeme. Acaba de llegar. No, contextualice ciudad. Porque me parece ciudad, que porque claro, no lo están viendo en todo el mundo. En todo el país. Dije ciudad conmocionada. Exacto. En realidad, un sector de Banda Norte, ahí cercano a un conocido hotel, había algunos hinchas esperando la llegada del equipo. Muy bien. Bueno, muy bien. Marcha. Lindo partido. Mañana va a estar muy lindo para ir a la cancha. Sí, está lindo. Y va a haber muchos hinchas porque han habilitado que hinchas de provincias vecinas, salvo la ciudad de Buenos Aires, estén presentes en el encuentro. pero sin neutrales y sin visitantes. Sí. Raro todo. Es raro, pero bueno. Pueden venir hinchas de San Lorenzo, se tienen que poner la camiseta, nada más. Claro, exacto. No es nada, ¿no? O un hincha de San Lorenzo de la ciudad de Río Cuarto puede ingresar tranquilamente. Claro, efectivamente. Bueno, muy bien, marcha de endeudados a las 5 de la tarde, era la concentración, allí una numerosa cantidad de personas y también dirigentes sindicales presentes en la movilización, ¿no? En reclamo de una respuesta ante el crecimiento del endeudamiento y la morosidad que afecta a millones de familias en la Argentina, ¿no? Bueno, allí estuvieron. Algunas de las manifestaciones tienen que ver con esto, ¿no? Con encontrar un poquito de empatía por parte del gobierno respecto a este reclamo ya transferido directamente a las calles. Ahí hablan algunos endeudados allí en la marcha respecto a esta situación tan desesperante. Vamos a escucharlo. Te quitan mucho el sueño, te da mucha tristeza no poder salir adelante, porque uno quiere salir adelante. Cuesta conseguir trabajo y los sueldos son muy bajos, la canasta es muy alta en muchos casos y no se puede. Sí, te sentís mucho menos. La luz la vamos pagando en cuota, pero conozco vecinos que no pudieron pagar el servicio, le cortaron, se fueron a vivir a la casa de la mamá por no tener para pagar el servicio. Entonces, lo que pasa es que no hay descanso. Vos fijate que todo el tiempo te está subiendo la luz, es impagable, y que es un servicio básico. Después, no hablemos del boleto, de todo, los alimentos por las nubes. Y no hay trabajo. Si hay trabajo, uno trata, pero si no hay trabajo, ¿cómo haces? Ese cierran los ojos, dice que esto no pasa. Esto no está pasando, estamos bien. Yo te digo que estamos mejor que mañana. Ella dice, estamos todavía bien. La economía va a volar, los dólares van a subir dólares. Y ahí vamos más para abajo. Es una política de mentira. Bueno, endeudarse para comer, ¿no? Fundamentalmente. Durísimos relatos. Hoy estaba escuchando, hacía zapping en distintos medios y había un denominador común que lo estábamos escuchando aquí también. Por un lado, no solo se trata de gente que lamentablemente no le ha quedado otra que terminar endeudándose para comer, para comprar medicamentos, es decir, para cubrir necesidades básicas de todo hogar, sino que además, fíjate, me encontraba con muchos testimonios de gente que, ¿qué te dice? No hay trabajo. Claro.
Claro. Porque a lo mejor si hubiera trabajo, podrías hacer alguna otra cosa en algún horario y eso tal vez podría ayudarte a enfrentar las deudas. Pero no hay trabajo tampoco. Entonces la gente ve que esto es una bola de nieve que lo estaba pasando por arriba y que lamentablemente no hay, por lo menos en el horizonte cercano, ningún tipo de salida. Y Absolutamente el tema de los servicios en cuota, que para mí era una novedad, bueno, salió hoy también en la mañana temprano junto con Jorge, Julieta, decíamos una especie de consulta, ida de vuelta con la gente, si estaba endeudada, si había asumido deuda en el último tiempo, y nos hablaban de pagar en cuota la luz. Aquí ya se implementó en la provincia de Córdoba, en la época del macrismo, el pago de cuota. ¿Se acuerdan que hubo una primera eliminación del subsidio y creció exponencialmente? En esa época ya se estableció en la provincia de Córdoba. No sé si ahora han vuelto. No recuerdo, Jorge, vos a lo mejor me tenés mejor memoria que yo, que haya habido en la historia reciente de la Argentina una marcha de una manifestación de protesta de deudores. Sí, es yo no lo recuerdo. Te diría que ni en el último tiempo, ni tampoco durante la democracia de 83 para acá. A lo mejor sí hubo no lo recuerdo, yo no lo recuerdo, pero es impresionante, ¿no? Que esto esté ocurriendo. Y lo que más impresiona es el negacionismo de algunos sectores de la economía. Hoy el economista radical, Martín Tetaz, exdiputado nacional, dijo que la gente no se endeudaba para comer. Yo digo, no va a los supermercados este muchacho, no sale del corredor que hace La Plata, Buenos Aires, La Plata, y nada más. La Plata me refiero a la ciudad, al bien material. No, al bien metal. Al bien metal. Bueno, pero porque vos te parás en un supermercado y la gente no hace más que tarjetear. Exacto, no hace más que tarjetear y hacer alquimias con la tarjeta. A lo mejor poneme de acá 50, de acá 100 y de acá completame con esto y te doy este efectivo. Esto está pasando. Las mayores demoras en las filas de hoy son por esa razón. Porque están los cajeros haciendo... Ahí está, mirá, ahí está, Jorgito, si querés lo de Martín Tetaz, que decía... No popular opinión, dice. Dice, ¿un popular opinión? No popular, él dice... No popular opinión, es decir, como que lo que él iba a decir no es una opinión popular. Bueno, dice, no, la gente no se endeuda para comer, afirme. Y desarrolla, Jorge. La clase media bancarizada o que usa plataformas dedica menos del 40% de su ingreso a comer. De hecho, en la última encuesta de gasto de los hogares del INDEC, dedican 23% a alimentos y bebidas no alcohólicas. Además, el hogar que no tiene para comer no va al coto y mucho menos compra comida afuera, como el que se hizo viral porque pagaba la pizza con tarjeta. Va a la verdulería, a la carnicería del barrio y en general a negocios informales. Entiendo que conectar el problema del endeudamiento con el de la comida toca una fibra sensible, pero no refleja la realidad, según Tetaz. Bien, bien. Bueno, es un paparulo, disculpame, es un paparulo. Aparte no tiene yeca, no va a la calle, loco. Bueno, hay gente políticos que hablan, economistas que no van a la calle, no tienen contacto con la realidad. Sí, bueno, esto es lo que le pasa, creo que te diría que más del 90%. ¿En qué se endeuda la gente? ¿En tarjeta, en entrada de cine? ¿En qué se está endeudando la gente? ¿No? Aparte, es lamentable. Es como decir, la clase media. Y bueno, ¿y el resto qué? Primero que cada vez queda menos clase media, porque muchos de los que estábamos en la clase media nos caímos a la clase baja, por más que nos seguimos autopercibiendo clase media. ¿A qué clase media se refiere? ¿A la media alta que él habita como consultor, que gana 4, 5, 6 palos por mes? Sí, él seguro que no se endeuda para comer. Esta gente está en la vereda paralela de lo que realmente pasa. El gobierno dice que el desempleo no aumentó, que los salarios no cayeron. El prurito de la solidaridad, decir, che, suponete que a él no le pase y que haya un sector de la clase media. Guille, es la empatía, digo, se lo pasan por otro lugar, digo, el gobierno, digo, mínimamente, ¿qué es la contención? Che, hay gente que la está pasando mal en serio, y es mucha la gente, entonces digo, mínimamente 6 millones de argentinos están en situación de morosidad altísima. Anoche veía una discusión entre, ¿cómo es el nombre del diputado de Jujuy que se compró el Tesla? El diputado del Tesla. Bueno, el diputado Tesla. El diputado. Bueno, el diputado es dueño de Media Jujuy, ¿no? Sí. Discutía con una legisladora de Unión por la Patria y le decía que él ha pagado más impuestos con ese auto que lo que ella ha pagado de impuestos toda la vida. Como si acaso fuese, no sé, ¿viste? Manuel Quintar. Un virtuosismo. Claro, como si fuera una virtud. ¿Tiene el contacto? Sí, lo tengo. ¿Le manda un mensaje? ¿Nos llamamos? Manda un mensaje. Bueno,
es sorprendente, pero vos decís, te das cuenta de que lamentablemente muchos dirigentes políticos, y hablo de los que están en el Ejecutivo, como también los que están en el Legislativo, viven totalmente lejos de la realidad que vive el pueblo. Totalmente. Y es muy fácil para muchos economistas, muchos que hablan, cuando vos no tenés para vivir 1 millón de pesos o mucho menos durante todo el mes, sino que ganan millones y mucho más dinero que ellos, poder hablar y decir que las cosas están bien, que la economía crece, que este es el camino correcto. Es decir, ¿por qué? Porque, insisto, están lejos de la realidad que viven muchos millones de argentinos. Hoy lo decíamos, se habla que hay 6 millones o 7, ya se está hablando de casi 7 millones de titulares de cuenta, de ciudadanos que están o ven muy comprometidos sus ingresos porque no les alcanzan. Sí. Hay que a ello multiplicarlo por 2, por 3, por 4, dependiendo cómo está integrada la familia de cada una de esas personas, para darnos cuenta claramente cuántos son los millones de argentinos que están atravesando justamente por esa situación. Vamos a escuchar a la CGT que estaba allí en la marcha, ¿no? En este reclamo por los endeudados, un reclamo histórico en el país. Ponelo. Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamiento que está atravesando la ciudadanía argentina, trabajadores, formales, informales, la familia. El poder adquisitivo que no alcanza, y efectivamente no es un asunto entre privados, es una responsabilidad de la política económica del gobierno. Ahora, ¿cómo les cayó esa frase del gobierno que se arreglen entre privados? Bueno, lo que hay que preguntarle es quién produce el endeudamiento, y el endeudamiento lo produce el proyecto político del gobierno, y efectivamente tienen la responsabilidad. No es un problema entre privados, es un problema de la sociedad toda que no llega a fin de mes. Nosotros consideramos que el gobierno tiene herramientas para resolver y marcar una solución a este problema. ¿Qué lectura tendría que hacer hoy el Ejecutivo de esta movilización? Y de que aquí están las pequeñas y medianas empresas, están los trabajadores, los que sufren las consecuencias de esta barbaridad. Muy bien, allí estaba la CGT. En tanto, Quintela, el gobernador de La Rioja, avanza con un régimen, un tema muy interesante para proteger a la familia frente a las deudas y a las tasas abusivas que hemos mencionado permanentemente. A ver qué decía. Estoy próximo a firmar un decreto de necesidad y urgencia. ¿Para qué este decreto? Para crear el régimen de protección integral de usuarios de créditos para consumo de la familia riojana. Por eso, este DNU profundiza un plan integral que venimos ejecutando con medidas y acciones concretas. Mediante el decreto 1082 dimos de baja un código de descuento por cobros indebidos justamente, manteniendo vigente únicamente los convenios que se encuentran regularizados y adecuados a los tiempos que estamos viviendo. Asimismo, la policía de la provincia de La Rioja, a través de la División de Delito Económico, desarticuló una red ilegal de usura y extorsión que operaba asfixiando y amenazaba a nuestros vecinos, a los que no podían cumplir con esas cuotas usureras y extremadamente abusivas. Algunas de ellas superaban el 1000%. Y en esa misma línea impulsamos la ley provincial que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias. No alteramos los contratos originarios, sino que les otorgamos un plazo prudencial a los receptores de los créditos y a los otorgadores del mismo. Bueno, allí estaba el son estados que comenzaron a tener algún tipo de acción. Lo veíamos hace unos días atrás a Ignacio Torres, también, en ¿no? Chubut, Sí, en Chubut, sí. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aprobó en la legislatura también una refinanciación de deuda. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la legislatura, un proyecto de Santoro, que fue presentado por Santoro y que recibió el apoyo del oficialismo y que fue aprobado. Digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Buen dato, buen dato. Bueno, la situación es absolutamente desesperante. Vamos a ir a los títulos del día y ya nomás nos vamos a meter con el discurso del presidente Javier Milei. El gobierno oficializó la licitación de Belgrano Cargas con un plan de inversiones mínimas de $800 millones.
El esquema contempla la concesión por 50 años de las vías, inmuebles aledaños y talleres de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. La venta de cerca de 500 millones de dólares en material rodante financiará parte del plan de obras obligatorias, fijando la apertura de ofertas para el 11 de noviembre y proyectando la transferencia operativa definitiva a manos privadas durante 2027. Se suspendió la indagatoria de Cedimedo en Bolivia y se postergó la resolución sobre su prisión preventiva. La audiencia judicial en Bolivia contra el ex asesor libertario imputado por intento de femicidio en perjuicio de su expareja, Nadia Beller, fue suspendida este jueves. Jerjes Justiniano, abogado querellante, confirmó que la decisión respecto a la medida cautelar y la definición sobre su detención preventiva se resolverán finalmente este viernes al mediodía. La Corte Suprema intervino en Formosa ante el intento de Gildo Infram de buscar un 9º mandato. El máximo tribunal se declaró competente para tratar el planteo de la oposición, que busca declarar inconstitucional la cláusula transitoria de la reciente reforma constitucional formoseña. Dicha norma considera la actual gestión de Gildo Infram como su primer periodo, abriéndole el camino para postularse nuevamente en 2027 junto a su vicegobernador Eber Solís. Argentina crecerá más que la región. La CEPAL proyectó que Argentina va a crecer por encima del promedio regional en 2026 y 2027, pero alertó por fallas estructurales. En su último estudio económico de América Latina y el Caribe, estimó un crecimiento para la economía argentina del 3,3% para este año y del 3,4% para el año próximo, ubicando al país por encima de la media proyectada para América Latina, que es el 2,2 y 2,5% respectivamente. No obstante, el organismo advirtió que la expansión resulta insuficiente para resolver los problemas de fondo. La justicia rechazó el reclamo indemnizatorio de la familia de Sergio Denis tras atribuir el accidente a una auto puesta en peligro. El tribunal a cargo de la causa determinó que la caída que sufrió el cantante en 2019 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán y que derivó en su fallecimiento tras más de un año en coma, se debió de forma directa a la conducta del propio artista al retroceder de espaldas sin verificar la marcha. Al calificar el episodio como un hecho de la víctima, la sentencia rechazó la demanda presentada por sus hijos. La inflación no de agosto, que es la que sale en septiembre, sino ya la de julio, arrancó con cero, siendo 0,8%. Es más, debería cumplir la promesa de que si arrancaba con cero en agosto iba a ser un recital, así es que... estás trabajando en eso, gracias. Así que, digamos, haré otro recital. Lo que sí, voy a tener que buscar tiempo para ensayar, que eso se me va a complicar un poco, pero ya lo haré. La libertad avanza. Y ahora, la presentación de la banda presidencial. En los coros, la maravillosa, la única. Bueno, muy bien, allí estaba el presidente Javier Milei en el Consejo de las Américas hablando de esto, ¿no? De un recital por el dato que se conoció de la inflación mayorista de julio, que fue del 0,8%. Mientras Milei está en estas cuestiones... Parece estar encerrado en su mundo. Exactamente, en un microclima... Me entrego, chicos, la verdad. En un microclima que no le hace tomar señales. Yo supongo que a su alrededor habrá gente que sabe qué pasa en la realidad. Quiero creer, ¿no? Porque esto parece una mojada de oreja, ¿no? Para lo que veíamos recién. Es provocación, me parece. Claro, es provocativo. Para tanta gente que la pasa mal. Encima que la pasás mal. Creo que quiere retomar, discúlpame, una frasecita. A mí me parece que esta estrategia ya es hasta circular.
cuando se ve que la situación está tensándose, sale con cuestiones así para reafirmar aquella impronta que le permitió llegar al poder. Lo que pasa es que no perciben que la coyuntura cambió, digamos, el entorno, los contextos cambiaron, el contexto social, económico, político, institucional, judicial, etcétera, etcétera. Cambió porque tenés 2 años ya. Primero tenés 2 años. Hoy hay una noticia que la publicó el diario El País, que no lo veo acá para que no quiero... Que se publicó poco en la Argentina. Yo no la vi muy publicada. Que el Poder Judicial pidió informes para ver si está incumpliendo la ley de distribución de los recursos de la tasa vial. Está publicado en el diario El País de hoy, de España. Bueno, hay cosas que están pasando que no se visibilizan tanto, no son portadas, porque evidentemente tiene muchos airbags de protección en el poder económico, Javier Milei, que no estaban con otros gobiernos. ¿No? Porque no, simplemente quería decir que no empezó con 0 la inflación. Porque este discurso, después te puede gustar, te puede no gustar, pero si la inflación de julio hubiese empezado con 0, bueno, te puede gustar, te puede esto decir... es una distorsión de lo que prometiste. Digamos, y él lo sabe muy bien, digamos, él y todo, digamos. Cuando hablas de la inflación es del IPC, de la que te pega no de la mayorista. La mayorista es un dato que no lo tenemos en cuenta. Nada misma. No lo tenemos en cuenta nunca porque es otra cosa. Es otra cosa. Entonces vos decís, pero está tomando un dato que es ajeno a la realidad. Digamos, y lo está planteando como que finalmente el discurso de la inflación que empieza con 0 es cierto. Y no es cierto, empezó por encima de 2. Es verdad. Y va a ser 1,9, 1,8. Va a bajar. Fue 2,1. Por eso iba a ser, la especulación es que vuelva a ser 1,8, 1,9 la de agosto. Bueno, está bien. Pero hablemos sobre lo que fue. Esta no es 0. Esta fue 2,1. Pero aparte, chicos, digo, es centrarse en porque una es otra medición. Está bien, pero es otra medición. Te lo compro. Pero paralelamente a eso, ponele que estás buscando un 0, tenés que entender y empatizar con tu gente. La gente se está... A mí, bueno, yo eso la pasa mal. Eso te lo tomo, pero esta falta de empatía que vos podés decir, estoy presentando un show, un recital. Si hubiese el IPC empezado con 0, vos decís, bueno, a ver, el tipo está haciendo la campaña, le está yendo bien, le la puso en 0 cuando él decía, pero está 2 puntos arriba. Una estafa. Porque la inflación es 2 puntos arriba, la del 0. Nos quiere hacer creer que la inflación empezó con 0 y empezó con 2. Es una mentira, el dato de la inflación mayorista es una mentira. No existe, es un dato, digamos, que nunca se reveló, nunca se relevó. Es un dato que está ahí, es un dato económico que se lo tiene, pero no es la inflación de la que nosotros hablamos. Cuando hablamos de inflación, no hablamos de esta inflación. No. Y fíjate vos que decíamos recién, bueno, él vive muy en su mundo y uno imagina que alrededor de él debe haber gente que sabe cuál es la realidad o que la que él pinta no es la realidad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un curioso, vos fíjate, cuando lo escuchás a Santilli, a Caputo, a Bullrich y otros tantos, entre ellos varios legisladores, y te pintan una realidad, vos decís, pero ¿en qué país vive esta gente? ¿De qué país están hablando realmente cuando vos te das cuenta claramente que eso no se ajusta a la realidad? A mí me parece realmente una falta de respeto, así te lo digo. Primero, recordemos que estuvo 8 o 10 días desaparecidos, que nadie sabía dónde estaba o algo por el estilo, ¿o no? No hubo agenda para el presidente. No hubo agenda, pero te hago un solo agregado a eso. Y para salvarlo, dicen, estuvo escribiendo un libro. ¿Cómo el presidente se va a ausentar de la vida de un país que tiene que presidir para poder escribir un libro? No lo ayudes con esa explicación. Y esa es la explicación que lo ayuda. ¿Te imaginas lo que debe haber estado pasando realmente, no? Terremoto. Sí, total. Mariano. Entonces, entonces te da la sensación de que lo que vos decías, que hay una falta de empatía total, realmente no sabes qué lectura terminar haciendo. Es decir, han mentido y mucho, y siguen mintiendo a la población. Algunos creerán tal vez ese discurso, pero me parece que lejos está de la realidad, por lo menos, de una gran parte de los argentinos. Y lamentablemente estas cosas yo creo que son provocativas. La gente está esperando otra respuesta de un presidente. Más allá de si lo votaste o no lo votaste. Bueno, es de pero todos. estás mal. Es el presidente de la Argentina. Y para los sectores que están bien, perfecto,
lo aplaudirán, como tantos que estaban quizás aplaudiéndolo allí, pero hay sectores que están mal, que la están pasando muy mal, y cada día peor. Bueno, ellos también están esperando alguna respuesta, alguna medida que haga cambiar este rumbo y que lo pueda hacer sentir mejor. Y el sector que más lo está golpeando es clase media. Esto lo venimos diciendo desde el inicio. Es clase media, es la clase más afectada, porque las clases populares o la clase baja no está sintiendo tanto. No está sintiendo tanto, no digo que estén tirando manteca al techo, pero no están sintiendo tanto. Los que sí se siente el cimbronazo es la clase media y el asalariado, que es la pérdida del poder adquisitivo. No, digo con respecto a distorsión de números, pero quiero ver que capaz que esté en este corte de follow. Bueno, dice el presidente, sacamos a 14 millones de personas de la pobreza, entre otras cuestiones, ante los empresarios. A ver qué decía. Es decir, cuando yo vengo y digo que estamos haciendo más que 100 años todos juntos, es cierto. Digo, yo creo que no podemos esperar más. No podemos esperar más. Ahora, y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los imbéciles, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No cae el salario. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, hizo menos impuestos. ¡Ey! Menos hipocresía. Vamos. A ver, el sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal. Y el informal le está ganando más de 40%, y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. Es cierto que desaparecen empresas, sí, pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente 10 personas. Bueno, diálogo sordo, la verdad, porque... Vuelvo a preguntarme, ¿de qué país está hablando? No, pero además da datos que son falaces, son totalmente mentiras, y aparte fácilmente contrastables. No tenés que ir a un Excel ni a una consultora. La realidad... Desaparecieron 25.000 empresas. Burlona, ¿no? Porque fíjate que... Es su forma. Bueno... es su forma, pero no deje de ser provocativo. Perdónenme. Así lo veo. Bueno, pero un presidente, vos podés tener la forma que vos quieras, pero un presidente tiene que mantener una línea de conducta porque tiene que respetar la investidura. Presidencial, ¿no? Sí. Desde que asumió Milei se perdieron, creo que cerca de 300.000 puestos de trabajo, ¿no es cierto? Entre público y privado. 25.000 empresas. Cerraron 25.000 empresas. Y cuando él dice que en la suma de las que cerraron y las que abrieron, hay que ser honesto intelectualmente, las 25.000 es la suma porque el Estado no te informa la cantidad de empresas que cerraron. Los datos oficiales lo que informan es la diferencia entre las empresas que abrieron, las altas y las bajas. Así informa el Estado, no es que te dice se crearon tantas, la diferencia te informa. Bueno, la diferencia son 25.000 empresas menos, en una velocidad de pérdida de trabajo, y además vos las ves en la calle, y si no la ves en la calle, la ves en las redes sociales. ¿No? Ayer mismo cerró un supermercado en la provincia de Mendoza, una cadena grande, 75 empleados tenía, y en Carlos Paz hizo masiva. Lo de las pymes, el cordón industrial, Guillermo. Por todos lados, pero si se han ido empresas grandes que tenían las filiales acá y las trasladaron a Brasil. Pero fundamentalmente el impacto está en las pymes. También, una empresaria de Villa Carlos Paz también con un testimonio desgarrador, una jubilada. Lo hemos dicho acá y lo escuchamos a Roberto Urquía el otro día hacer referencia justamente a este aspecto. Mucho se habla de los capitales de afuera que vienen o que pueden llegar a venir, pero en realidad se habla muy poco y nada de los que ya están asentados. Y acá hay muchos argentinos que a lo mejor tienen la posibilidad de hacer algunas inversiones, quizás no millonarias como las que pueden venir de afuera, pero hacer inversiones y permitir que las pymes crezcan, generar puestos de trabajo. Y lamentablemente yo creo que no se está mirando también a ese sector. No se le brinda posibilidades, que sí se le está brindando a los de afuera. Y cuando hablan de crear puestos de trabajo... No sé la génesis del dicho, ¿no? Pero me parece que
cabe en la oportunidad. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Si vos no querés escuchar lo que pasa a tu alrededor y no autopercibir. Yo, sinceramente, lo veo como un mecanismo de defensa de Milei. ¿Sabe? ¿Pero está preocupado? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué está preocupado? Porque Pero que, a ver, bueno, hay una lectura también que tiene que ver con la carrera porque vos podés estar para la reelección, ¿no? Por eso, porque vos podés estar preocupado porque decís, ay, qué mal que está, cómo estamos, y vos podés estar preocupado porque decís, che, con estos números no me dan el dato electoral. ¿Lo conocés a Lucas Llach? No. Lucas Llach es el hijo de quien fuera ministro de Educación, que fuera ministro de Educación, y fue el viceministro cuando fue ministro de Sturzenegger, era un secretario de Sturzenegger. Tal vez se hizo más famoso porque corría guanacos en la... No, en serio. Sí. Bueno, lo contó el dato, claro. El dato. A lo mejor si les digo al que corría guanaco en la Patagonia, claro, ahí está, lo saco. Hacía training y le gustaba correr guanacos para alcanzarlo. Es buena esa, pruébela, ¿Usted también corrió? He trabajado con algunos de ellos. Lo que quiero decir que hoy le hicieron una entrevista y dijo que algo no está bien en la economía. Sí. Él lo dijo. Quien lo dice, ¿no? Claro. Él, y dijo... Y agregó como frase subordinada, ya no le podemos echar la culpa a los cucas. Claro. Lo dice Lucas Llach, que ha sido un culpador serial del kirchnerismo, de Massa y todo. Y habló de una cosa que yo no entiendo, dice que hay que dinamizar el consumo en dólares. Raro. Yo no lo entiendo. ¿Qué consumo en dólares? Yo tengo $1. Sí, total. En el bolsillo. ¿Tenés los datos? No, me puede dejar terminar porque me cortó Guillermo. Sí, déjeme terminar usted. Adelante. Hasta ahora has hablado, llevamos media hora hablando. Estamos monopolizando. Porque lo que te decía es, ¿dónde está la preocupación que vos ves? ¿Vos ves una preocupación genuina, real del gobierno porque hay un sector de la Argentina y cierran las empresas y le está yendo mal? ¿Sabés cuál es la preocupación, Mariano? En eso coincido con No está, yo creo que alguien, no está ese, porque no lo busca, no le importa. Cuando sobreactúa un éxito, porque él sabe que hay detrás de un fracaso. Pero para qué lo tenés es un mecanismo psicológico. Pero lo tenés Tenemos un presidente que toma fármacos. Bueno, pero ahí está el tema. ¿Quiere ser reelecto? Bueno, la preocupación está en la búsqueda de la reelección. Bueno, pero la apuesta me parece de Milei es volver a la esencia de Milei. Va a ser ese recital, seguramente. Bueno, le ha ido bien sacando de agenda temas conflictivos con estas cuestiones. Hoy se te acabó la nafta, se acabó, porque las urgencias son otras. Ayer lo escuchábamos al profe, que había que dinamizar un poquitito. Vos, acá, plan platita, plan... llámalo como sea. Llámalo como vos quieras, la economía se dinamiza y los rostros comienzan a cambiar. Con una oposición que todavía no aparece... El tema es otro. Hay mucha gente que está diciendo... ¿Usted lo que le criticaba más ahora se lo está pidiendo a Milei, que haga un plan platita por las elecciones? ¿Cómo? No, lo demás fue un espanto. Es un que sea menos espantoso. No traiga más acá porque fue una... Pero Mariano, fue una locura. Pero él le está pidiendo que haga que emitir. Fue presidente. Hay que emitir para reelegir. No estoy diciendo eso. ¿Y cómo va a dinamizar la economía si Mire, los datos de la consultora Esencia de hoy. El consumo cayó en julio 2,6%. En julio. Sí. 2,6%. ¿Cómo se explica que vos mejores tu salario y caiga el consumo? Bueno, el dato que... Porque la agarraste y la frotaste así para que se rompa. Finalmente el corte no estaba el que yo decía. Milei dice que estamos en el pico de consumo ¿Están los datos del INDEC, chicos, ahí? A ver, histórico. ¿Lo tienen a los datos del INDEC en la plaquita? Y la esto es actividad económica. Actividad económica. Esto es lo de hoy. La actividad económica creció 2,7. Esto es lo de hoy. La interanual en junio y 0,8 respecto al mes de mayo. Yo digo el discurso que dio allí el presidente, que criticaba que Guillermo también la criticó, a las encuestas de CAME, a las mediciones de CAME de consumo, por el y rigor. Eso darían a favor del argumento mío. Pero la expuso Javier Milei. Pero además, después toma un dato de que estamos en el máximo consumo, en pico de consumo histórico en la Argentina. Y ese dato, que puede llegar a ser una lectura, porque depende cómo se mire, cómo se tome, es como la inflación mayorista, el 0,8, es un dato que no te refleja la realidad. ¿Lo tenés a Milei? Ponelo, dale, a ver.
Es sorprendente cuando vienen observadores externos altamente calificados, ya sea como el caso de Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, o un economista de élite con una reputación enorme como el caso de Sebastián Galiani, frente a la exposición de los éxitos del modelo que estamos emprendiendo. Es más, los periodistas se enojan cuando les presentan los datos. Digo, a punto tal que operadores baratos, en algún momento, frente a la exposición de mi parte sobre nuestro dato sobre consumo privado, el cual está en máximos históricos, igual que el PBI, igual que las exportaciones, salieron a confrontar el dato en base a una encuesta hecha por enemigos y con 1000 casos, y ponderaban más una encuestita berreta hecha por nuestros enemigos de 1000 casos. Bueno, allí estaba. Lo único que tiene razón en esta afirmación. No, que somos operadores baratos. Ah, claro, sí, es verdad. Que somos muy operadores barato, baratos porque ganamos 2 mangos, esa es la verdad. No, lo que quiero referenciar es que Milei ahora dice que son calificados opinadores la gente del Fondo Monetario. Y cualquiera que pone Milei en los buscadores y su opinión sobre el Fondo Monetario decía que era la peor porquería que había en el mundo, que cuando vos apelabas al Fondo Monetario era porque eras un fracasado. Y ahora él mismo te quiere convencer que viene Kristalina Georgieva y es una opinión calificada. Entonces, es muy difícil si no hay un umbral mínimo de una discusión pública, seria, claro, que esté basada, porque percepciones, subjetividades todos tenemos en la vida. Ahora, basada sobre una base mínima de coincidencia. Es como si nosotros estuviéramos acá. Social. Miren, muchachos, vamos a discutir sobre si este tamaño de mesa es el que conviene para. Y si la discusión es, yo creo que es de madera, y Jorge mencionó, esta mesa es de agua, bueno, no hay manera de discutir. No hay manera de discutir. Podrá ser un poco más dura, madera mejor calidad o peor calidad, pero es de madera, todos sabemos que es de madera. No es ni de cemento, ni de agua, ni de poliuretano. Sí, total. Es de madera. Entonces, si vos no te pones de acuerdo en eso... Sí, ya no podés arrancar una discusión, ¿verdad? De avanzar en una discusión pública. Mario Grimman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, defendió rotundamente el rumbo económico del país. Esto decía: un hombre del interior, no puedo olvidarme del sector agropecuario. Yo era muy chiquito, un nene, cuando escuché por primera vez "con una cosecha nos salvamos". Pero ya también, tristemente, era un adulto cuando escuché a un presidente de la nación hablar del yuyito ese de la soja. A ese país yo no quiero volver. ¿Esto significa que es todo color de rosa, que es todo tranquilo? De ninguna manera. Las transformaciones significan sacrificios, significan dolor. Nosotros, en la Cámara Argentina de Comercio, representamos quizás al sector más dinámico de la economía, un sector que explica el 65% del PBI y algo parecido en términos de mano de obra formal ocupada. ¿La estamos pasando bien? Más o menos. Es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que hay cerrado, se han perdido puestos de trabajo, pero ¿saben qué? Y así como lo digo acá, lo dije públicamente en un prestigioso programa por radio, si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos, ese sacrificio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros nietos, en mi caso, puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena. Bueno, una brutalidad 18 ¿no? meses de caída consecutiva en Río Cuarto de las ventas minoristas en comercio, de la actividad comercial, en el sector que este señor representa. Y
esa idea que muchos, no solamente este señor, dicen, bueno, si tenemos que hacer este sacrificio. Él no lo hace, lo hacen los comercios que cerraron, los kioscos que cerraron, los almacenes que cerraron, la señora que cerró, el que no llega a fin de mes, el que se endeuda. Él no lo hace. No. Él está hablando en nombre de otros, no lo hace. Porque dice, la tenemos que pasar mal. Dice, los argentinos la tenemos que pasar. No, ustedes la tienen que pasar mal, porque él no la pasa mal. Él no la pasa mal. Y respecto de lo de Cristina, respecto del Yuyito, la descontextualización de ese concepto es enorme. Porque si hay momento en el que creció exponencialmente la producción de soja, fueron los gobiernos kirchneristas. ¿De qué habla este señor? Con una situación internacional de viento en popa. ¿Como la que tienen ahora? Sí. ¿Como la que tienen ahora? Parecido, mejor en aquella época. Bueno, sí, como la que tienen ahora. Mejor en aquella época. Como la que tienen ahora, ¿no? Sí. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renegar de lo que te tocó? No. Entonces no. Hablabas de contexto, yo por eso digo. No, está bien, pero esa idea, sí, tenían viento a favor. Y Macri también lo tuvo, viento a favor, y 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo terminamos? No, un espanto fue. Y bueno, entonces, ¿por qué no se cita nunca, cuando esto que vos querés poner en contexto, que a mí me parece bien, ¿por qué no se cita nunca 2 años, cuando vos le das la maquinita, vos cobrabas sueldo con la maquinita que le daban, vos cobrabas sueldo en la pandemia, ¿y por qué no lo citás a eso? Ahora sí citás que estaba el viento a favor, pero cuando le tenés que pegar a Alberto Fernández, a Cristina Fernández y a Massa, y vos eras uno de los beneficiados en la pandemia con la maquinita que nos pagaba el sueldo de esta empresa, ¿por qué no lo decís? Cuando juzgás al gobierno que fue el peor de la historia. El último. El último, sí. ¿Por qué no lo decías en ese contexto? Que por suerte, porque si no, esta como otras empresas podrían haber cerrado. Si yo no estoy hablando del contexto de pandemia. No estoy criticando. Te estoy dando el contexto de lo que pasaba con el kirchnerismo. Pero nunca critiqué el accionar del gobierno de Alberto Fernández en el contexto de pandemia. Bueno, pero un gobierno atraviesa tiempo, tuvo 2 años, de 4 tuvo 2 años de pandemia, y para mí estuvo bien lo tan criticado que se hizo, que fue el cierre, por ahí un poquito más, un poquito menos, pero estuvimos cuidados, y a nivel económico hizo un esfuerzo enorme para que la mayoría de la sociedad no la pase tan mal. Ese gobierno. ¿Pero cómo te crees que se hizo ese esfuerzo? ¿Cómo te crees que lo hizo? Con los recursos que tenía el gobierno para hacer. Con la maquinita, imprimiendo. Por eso tuvimos la inflación que tuvimos después. Por eso estaba inundado. Porque pusieron a producir la maquinita. Después pasó la pandemia. Siguió. El presidente Javier Milei habló de esto es tremendo, esto es para un debate, de la baja de natalidad, ¿no? Es un tema mundial, ¿no? Lo que está sucediendo. Y dijo, entre otras cuestiones, bueno, lo va a decir Milei, no lo voy a decir yo, respecto a un tema que ya se ha debatido en la Argentina y que ha tenido indudablemente posiciones tomadas. Vuelve a retomar un tema en un contexto realmente grave y peligroso. Esto decía el presidente Javier Milei. También, digamos, si la caracterización del crecimiento es desde los rendimientos crecientes y el capital tiene importancia, obviamente también tiene importancia lo que pase en el mercado de trabajo y muy especialmente lo que pase con la población. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional. Digo, la ley de interrupción voluntaria de embarazo fue eternamente debatida. Qué mezcolanza. Mira, estoy buscándolo, creo que era un tema muy grave, ¿no? Creo que era en El Economista, que hoy publicó, pero ahora importante, no lo encuentro. Que se estudió esto, si está en relación con la ola verde, la baja de la natalidad. Sí. Y en la Argentina no está en relación con eso, sino que está en relación con
el comportamiento juicioso de los jóvenes que no quieren traer hijos al mundo porque no tienen cómo sostener la educación, preocupados para garantizarle la educación. Está estudiado, yo creo, ahora no lo encuentro, pero lo leí, creo que era en El Economista, pero ya se lo voy a encontrar, que está estudiada esta cuestión. No es que... Aquí tenés. Lo encontré. Tener hijos dejó de ser una prioridad para alcanzar una vida plena en la Argentina. Salud, plata, vivienda y carrera aparecen antes. Es un cambio cultural enorme que ya está transformando la demografía. Esos son los factores que condicionan la salud, la plata, la vivienda y la carrera. Y lo publicó El Economista hace 10 horas. Dice, hay una tendencia mundial también respecto a esta noción. No, hay una tendencia mundial, pero hay un comportamiento juicioso que a lo mejor no lo teníamos, no lo tuvieron a lo mejor nuestros padres, a lo mejor nosotros tampoco lo teníamos, pero ahora hay gente que sí lo tiene, que sí lo tiene. Y no tiene nada que ver con el reclamo justo de las mujeres. Por eso digo que era una mezcolanza. Es una encuesta del Fondo de Población de Naciones Unidas que revela esta cuestión que yo le estoy mencionando. No es una cuestión... No, y el tema, chicos, que es el presidente de la Nación, digo, hablando de una brutalidad tremenda, queriendo hacer, porque él sabe de qué se trata, un mejunje enorme, confundiendo conceptos, es aún doblemente más grave. Digo, no es un columnista de televisión, ¿no? Yo siempre digo esto, tirás y algo queda. Debe haber muchas, hay seguramente argentinos que creen que este tema de dónde viene, es debate, es algo, el presidente. Yo creo que es recuperación, es temas que intenta meter porque sabe dónde tiene que ir, dónde apuntar y dónde dar esa pelea, digo, la pelea política o la pelea de agenda. Es decir, a ver, a mí me parece una cosa absurda totalmente, porque lo que vos decís que es una tendencia en muchos países del mundo, la caída de la natalidad es real y los factores probablemente no sean todos los mismos como sí ocurre en la República Argentina. Hay países en los que a lo mejor los jóvenes económicamente están bien y podrían tener hijos, pero prefieren no tenerlo por el tema de la capacitación, la profesionalización, ¿no? que no es bajo. Pero aparte tienen otra expectativa de su vida. Distinta. Pero los factores que mencionaba Guillermo seguramente sí son los que influyen para que en nuestro país la natalidad baje, sin duda alguna. Pero me parece que el presidente no debería tomar estos temas de manera pero tan liviana como lo hace realmente. Nos quedan 3 minutos, nos vamos a La Rioja. Quintela, el gobernador, con los chachos, ¿no? Volvieron a circular en La Rioja. ¿Era el de peor imagen, Quintela? Era los 3 peores. Sí, los 3 peores. Kicillof, Quintela y Gildo. Exacto, ponelo, dale. Muchachos, que vamos a poner en vigencia nuevamente, no es porque la Rioja esté mal o no tenga plata, eso no tiene nada que ver. También sigue manteniendo nuestra actitud de rebeldía ante una situación grave que pasa en el país. Este gobierno, que supuestamente vino a terminar con una modalidad de gestión, la profundizó y lo más complicado es que ni siquiera trataron de disimularlo, lo dicen abiertamente. Nosotros estamos en una lista de provincia a quienes le iban a anticipar un mes de coparticipación. Por supuesto, de todo el que se cayó de la grilla fue la provincia de La Rioja. Todo por no decirle a nuestros diputados que votaran 2 leyes que no estábamos de acuerdo. No estuvimos, no estamos, ni vamos a estar de acuerdo tampoco. Bueno, allí los otros días hicieron Quintela, un experimento en una radio de Buenos Aires para criticar los chachos, ¿no? la aparición de las cuasimonedas. El experimento siguiente lo hicieron en vivo, al aire. Pusieron los buscadores de ofertas de cosas, no voy a citar el nombre para no comprometer a nadie, a cuánto se cotizaban los chachos, en la idea de que el chacho estaba devaluado respecto del peso. Y tuvieron una sorpresa porque en la provincia de La Rioja estaban comprando chachos con 50.000 pesos. Te daban, o sea, 10.000 chachos, 50.000 pesos. Mira. O sea, te compraban, ¿por qué? Porque el peso no te da interés. Claro, el chacho te da interés. Claro, entonces estaban comprando
con 50.000 pesos compras 10.000 chachos. Sí, sí, sí. Y eso te da interés y te permite ganarle el peso. Con lo cual me parece que le salió el tiro por la culata. Los chachos a La Rioja. Bueno, muy bien, señoras y señores. Nos vamos a reencontrar mañana, último día de la semana corta. Bien, ustedes anoche, muy que diga bien. de la altura, chico, empató River, muy está bien. No, muy bien. ¿Qué más que quiere? Empató allá, es un buen resultado. Sí, resultadazo Es ya un buen tienen resultado. abajo de... Mañana vuelve con la pinta. 2.600 metros. Vuelve con la pinta a correr el fin de semana. 7:30 y ya abrimos el paraguas. 7:30 de la mañana. La primera. Sí, pensé que la carrera. Sí. No llegaron las actualizaciones para el auto de Colapinto, sí para el de gas. Se va a complicar. Así que se va a complicar. abrimos. Está bien lo que dice, hay que cubrir. Hasta mañana, adiós.